Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Tengo a Andrés Spokojny, escritor, analista de la historia, conferencista, con nosotros. Un tema que me ha llamado la atención es la historia de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? El texto más influyente y sagrado de la historia, el libro más leído de la historia. ¿Pero quién lo escribió y hace cuánto lo escribió? Pueden decir que lo escribió Dios. Está bien, válido, si así lo quiere usted entender. Pero luego Dios se lo mandó ¿a quién? ¿Quiénes fueron los eruditos que dijeron vamos a poner las palabras de Dios y los mandamientos en la Biblia en un libro tan grueso, o cómo hacemos una versión más simple? Y luego llegaron las nuevas ediciones más simples y luego las ediciones que te regalan o te robas en los hoteles. ¿Quién escribió la Biblia? Andrés Spokojny, tú eres un gran analista de todos estos temas. Primero, Eddie, un gusto estar contigo y con la gente de la radio y con tus oyentes. Mira, la pregunta esta es sumamente interesante y ha desvelado a muchos a través de los siglos, en especial a los que somos miembros de lo que llaman las religiones del libro. O sea, nuestras religiones, el judaísmo, el cristianismo, el mahometanismo, están basadas en libros sagrados. Entonces, la idea de quién hizo esos libros se vuelve fundamentalmente importante. La versión tradicional, obviamente, es que la Biblia, lo que se llama el Antiguo Testamento, yo prefiero el nombre de la Biblia judía más que el Antiguo Testamento, porque para nosotros, como judíos, no es antiguo, es todavía vigente. Pero la Biblia hebrea, la tradición dice que fue dictada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y Moisés de alguna manera tomó dictado de la palabra de Dios. Obviamente, tanto las visiones más liberales del judaísmo como la ciencia moderna no creen esto. Tú sabes, Eddie, que el judaísmo tiene muchas diferentes vertientes, ¿no es cierto? Está el judaísmo ortodoxo, el judaísmo tradicional, el judaísmo reformista, mismo el judaísmo laico. El judaísmo ortodoxo cree, obviamente, que la Biblia es de autoría divina. El judaísmo más liberal cree que la Biblia es de inspiración divina, pero no es necesariamente de la autoría de Dios. Eh, Uh-huh. y hay quienes creen que en realidad la Biblia es, desde el punto de vista espiritual, es el registro del diálogo del pueblo judío con Dios. Es decir, hay diferentes profetas, diferentes manifestaciones de esta búsqueda espiritual, de esta búsqueda de la relación con Dios, que se van manifestando en las historias bíblicas, sin por eso decir que haya sido escrita directamente por Dios. Obviamente, en los tiempos modernos, uno se empieza a hacer preguntas un poco más científicas al respecto. Pero no solamente Uh-huh. en los modernos. Tú sabes que ya en el Talmud es la obra de, digamos, interpretación bíblica, digamos, terminada en el siglo quinto de la era común. Ya los sabios del Talmud se hacen preguntas, digamos, se hacen preguntas de manera muy delicada, ¿no es cierto? Pero dicen, si Moisés escribió la Biblia, la Torá, lo que se llama, ¿no? ¿Cómo puede haber escrito su propia muerte? Porque si uno lee la Biblia en el Deuteronomio, se cuenta la muerte de Moisés. Entonces, un momentito, ¿cómo puede haber escrito su propia muerte? Entonces,
y también hay contradicciones en el texto bíblico. Hay cosas que no se entienden bien, que muestran como una autoría humana, ¿no es cierto? Entonces, eso da lugar a lo que llamamos como exégesis, que es la interpretación bíblica. Es decir, tradicionalmente, si hay una contradicción en el texto bíblico, los sabios del Talmud no van a decir es porque hubo dos autores, van a decir es porque Dios nos mandó un mensaje oculto en esa contradicción. Y nosotros tenemos que interpretar qué nos quiere decir esa contradicción desde lo espiritual. Claro, que da, digamos, origen a lo que se conoce como el Midrash, que es la interpretación, digamos, creativa del texto bíblico. Ok. Ahora, sin embargo, hay diferentes teorías de la autoría de la Biblia, ¿no? Vamos haciendo un poco de recuento. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se enfoca, como bien dices, en Jesucristo y el cristianismo primitivo, ¿de acuerdo? Correcto, correcto. Luego, el Antiguo Testamento se acredita a los libros de muchos escritores y autores y a una recopilación final. Pero Correcto. luego, a la vez, el Antiguo Testamento se acredita a figuras bíblicas como Moisés, con los primeros libros, los Mira, 5 primeros libros, que se llama el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, así es. Ujú. Mira, cuando hablamos del Antiguo Testamento, en realidad hablamos de 24 libros divididos en tres secciones. La primera sección es el Pentateuco, lo que nosotros llamamos la Torá, que son los 5 libros de Moisés. Penta es 5, el Pentateuco son los 5 libros. Eso se entiende tradicionalmente que fue obra que fue escrito por Moisés, dictado por Dios. La segunda sección es la sección de los profetas, que se subdivide a nivel en profetas anteriores y profetas posteriores, que eso cuenta la historia del pueblo hebreo con sus reyes, con sus jueces, con sus profetas, etcétera. Y la tercera parte es lo que se llama los Ketubim o los escritos, que son libros podríamos decir, los libros filosóficos, libros de sabiduría, digamos, historias adjuntadas al texto bíblico. Ahora, hay varias preguntas en relación a esto. La primera es, ¿quién escribe los 5 libros de la Torá, los 5 libros del Pentateuco? Ujú. Y ahí hay todo un debate, obviamente, como dije antes, lo tradicional es que lo hace Dios y lo hace Moisés. Pero ahora hay muchas teorías que dicen que en realidad el Pentateuco es una recopilación de antiguas tradiciones que se termina en algún momento en el siglo V antes de Cristo. Es decir, hay un grupo de, digamos, escribas, más o menos en el siglo V, que recopilan todas las historias que conforman el Pentateuco. Eh, y no es que ellos la inventan, ellos toman tradiciones muy antiguas, que por ahí son tradiciones que hasta vienen de otros pueblos también. Si tú piensas, por ejemplo, la historia del diluvio, ¿no es cierto? Con el arca de Noé y todo eso. Hay Ujú. historias similares en los otros pueblos de la región. Está la épica de Gilgamesh, que es uno de los primeros textos se conocen que habla de un diluvio también. Entonces los científicos empiezan a ver, un momentito, la historia del diluvio por ahí está sacada de la historia de Gilgamesh. Y la Ujú. historia de los hebreos en Egipto está influenciada por otras historias que se conocían en esa época. Es decir, otra cosa que se dan cuenta es que hay diferentes estilos literarios. Cuando tú lees el Pentateuco te das cuenta, en especial si la lees en su original, te vas a dar cuenta que hay estilos literarios distintos. Una de las teorías de lo que se llama la crítica bíblica, que trata de ver quién es el autor de la Biblia, se fija, por ejemplo, cómo lo llaman a Dios. Entonces Ujú. dicen, por ejemplo, están los que lo llaman con lo que se llama el tetragrama, las 4 letras, JHBH, y dicen, el que llama a Dios de esta manera, lo vamos a llamar J. Es un autor que se llama J.
Después hay otras partes donde se lo llama Elohim a Dios. Entonces vamos a llamar a este autor, lo vamos a llamar E. Después hay un Ujú, autor que evidentemente es un sacerdote, porque habla todo del culto del templo, etcétera. Lo vamos a llamar P, por priest, por sacerdote. Y ujú. después hay otro que tiene un estilo completamente distinto, que es el Deuteronomio, el quinto libro. Entonces a ese lo vamos a llamar D. Entonces tenemos, dice la crítica bíblica, ¿no? Es una teoría que hay cuatro autores, J, E, P y D, no saben el nombre, saben, los reconocen por su estilo, y después vino R, el redactor, y los puso todos juntos. Esa es la teoría clásica de Ujú, la crítica bíblica sobre los autores de la Biblia. Lo que sí se sabe es que la redacción final del texto del Pentateuco se hizo, como antes decía, en la época persa, digamos, en el siglo V antes de Cristo. ¿Cómo sabemos ok. eso? ¿Cómo sabemos eso? Ujú, Porque la primera traducción griega del Pentateuco data del siglo I antes de Cristo, lo que se llama la Septuaginta, la traducción de los 70, porque hay 70 sabios que la traducen, y es ujú, básicamente el texto que tenemos hoy. Entonces ya se supone que ese era el texto que se estaba usando en esa época. Los otros ujú, 19 libros, son una compilación. Por ejemplo, tienes el libro de Josué, que cuenta la conquista de la tierra después el Éxodo. Tienes los libros de jueces, que cuentan las historias de luchas de, de los pueblos de la región. Tienes los profetas, ¿no es cierto? Eso, la autoría de eso, o más que la autoría, diría la recopilación o la compilación de esos ujú. 19 libros, se supone que pasó más o menos en la época romana, en el siglo I antes de Cristo, Ujú, eh, y también fue un proceso colectivo, no es que una persona lo armó, fueron entre los rabinos de ese tiempo, del Sanedrín, terminaron de definir cuál era el canon bíblico. Y hay libros que ujú, quedan fuera del canon bíblico. Mira, te voy a dar un ejemplo. El libro de los Macabeos eran libros ujú, también de la misma época que no entran en el canon de lo que llamamos el Tanaj o la Biblia o el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento sí los incluye. Entonces ahí hay mucho de un proceso de decidir qué entra y qué no entra en el canon bíblico, tanto para los judíos como para los cristianos. Hay toda una serie de libros que se llaman la literatura apócrifa, es ujú. el libro de Ben Sira, el libro de Enoch, son todos libros que no entran en el canon bíblico y son súper interesantes porque cuentan cosas muy, muy reveladoras sobre la vida de esa época, en especial el libro de Ben Sira. Muchos los conocemos, de hecho, por los rollos del Mar Muerto. Entonces estamos hablando de la Biblia, nos vamos hasta el Vaticano para ver quién escribió la Biblia y Andrés Spokoni nos acompaña por medio de las redes y por el internet de Elon Musk hasta el Vaticano. Y la autoría del Nuevo Testamento, porque acuérdense, el Viejo Testamento, pues además de ser el Viejo, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el que se enfoca en Jesús y en Jesucristo y en el cristianismo primitivo. Luego, figuras bíblicas reconocidas como Moisés, con los primeros supuestamente 5 libros, conocido como el Pentateuco, el rey David con los Salmos, el profeta Isaías con el libro de Isaías. Pero hay una teoría también que habla de la hipótesis de un erudito alemán, Wellhausen, Wellhausen, que particularmente dice que el Pentateuco o esos libros del Antiguo Testamento fueron compuestos por diferentes fuentes escritas, como el documento J, el documento E, el documento P, que ya nos explicaba, y el documento D, que explicaba Andrés Spokojny. Pero ahí no acaba la cosa. La teoría de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan
los 4 evangelios, fueron los autores de los evangelios que llevan los nombres. Y total, que todavía no podemos decidir o definir cuál es la Q que se usó para escribir el evangelio. Los evangelistas de la hipótesis, como la de Mateo y la de Lucas, utilizan el evangelio de Marcos y una fuente llamada de Q. ¿Y quién era Q? El doctor Q. Mira, esas cosas en realidad son preguntas que uno se hace porque en realidad va a ser muy difícil descubrir quién escribió la Biblia. Y vamos a, digamos, aclarar un par de cosas para los creyentes. Uno no quita el hecho de asumir que la Biblia es de autoría de los hombres o del ser humano, no le quita santidad, al menos en mi opinión. Para mí, la Biblia tiene mensajes importantísimos, mensajes de justicia, de paz, de amor, eh, de respeto al prójimo, del valor de la vida, etcétera, que son importantísimos independiente de quién los haya escrito. Y que además el hecho de que, en mi caso, el pueblo judío haya santificado este texto durante 3000 años, le da ya valor sagrado, aunque me entere que lo haya escrito cualquiera, algún pastor Claro. perdido en el medio, no me importa. Lo que le da santificación para mí es justamente la relación que mi pueblo tuvo con ese libro durante miles de años. Ahora, lo que estamos hablando ahora, digamos gracias que estamos en el siglo XXI, porque tú mencionabas antes el Vaticano. Proponer que la Biblia no había sido escrita por Dios hasta el tiempo moderno era Ujú. podías terminar en un auto de fe, en las hogueras inquisitoriales. De hecho, Claro. el primer libro que abiertamente propone que la Biblia fue escrita por los hombres es un Ujú. libro que se llama Los Preadamitas. Es un hombre que dice, haciendo el cálculo, la Biblia nos dice que el mundo tiene 5000 años, ¿no es cierto? Y sin Ujú. embargo, sabemos que hay civilizaciones que son más viejas que 5000 años. Ya en Ujú. esa época, en el siglo XVI, ya se sabía. Entonces escribe un libro que se llama De Pre-Adamitae. Dice, hubo hombres que son pre-Adam, ¿no es cierto? Lo que la Biblia llama el primer hombre. Y el que escribe esto tiene que hacerlo en forma anónima, porque si lo publica, obviamente termina muerto, ¿no es cierto? Eh, Correcto. de aquí pasamos al siglo XIX, donde ya hay teorías científicas como la que tú has mencionado, de JPDE, que son diferentes autores de la Biblia. Lo que sí es sumamente importante es que tanto en el caso del Antiguo como del Nuevo Testamento hay un proceso de selección, de redacción y de canonización. Es decir, Ujú. los textos sagrados no vienen de una sola fuente, son recopilados de diferentes tradiciones, leyendas, escritos sueltos. Un gran índice de cómo surgió el proceso es justamente, se puede ver en los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, como por ahí saben, son unos escritos muy, muy antiguos, de unos 2000 años, que fueron encontrados en cuevas alrededor del Mar Muerto. Y realmente, como te decía, para mí no tiene tanta importancia quién escribió la Biblia. Yo creo que la Ujú. Biblia, la Biblia representa las aspiraciones espirituales de millones de seres humanos y eso le da valor. Y nunca lo sabremos con seguridad. Sabemos sí quién la recopiló. Sabemos que el Pentateuco fue redactado finalmente por la gran asamblea de sabios, eruditos judíos en el siglo V antes de Cristo. Sabemos que el canon bíblico fue recopilado en el siglo I. O sea, esas cosas sabemos, pero quién es el autor es muy difícil de saber y probablemente y seguramente no es un autor. Como te digo, es una recopilación. Muchas cosas, por ejemplo, fueron escritas que eran relatos orales, eran cosas que la gente se contaba de generación en generación. No te olvides que estamos hablando de hace miles de años en donde la mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. O sea,
eran relatos orales, que se pasaban orales y en algún momento alguien dijo, hay que escribir esto para que no se pierda o para formalizarlo. Así que la respuesta a esa de quién la escribió, te la debo, pero es un libro fascinante y no en vano tiene vigencia 3000 años después de haber sido escrito. O sea, me quedo con las ganas de saber más. Hasta que se encuentre la versión definitiva o algún evento arqueológico que demuestre que alguien, pero lo mismo si encontramos, suponte que mañana hay una excavación y encontramos, yo me llamo, no sé, Salomón, hijo de José, y yo escribí la Biblia. ¿Tú le crees? O sea, es muy difícil de probar. Hay partes que sí sabemos, o sea, hay partes que sabemos, pero la autoría total no la sabemos porque además, como te digo, fue un proceso colectivo. Fue un grupo de sabios que finalmente decidió, vamos a poner esto con esto, vamos a darle este orden, vamos a recopilarlo de esta manera. Pero seguiremos buscando. Tal vez algún día encontremos la prueba definitiva. Yo creo que nos quisieron confundir, la verdad de las cosas. Oye, Andrés, ¿dónde te encontramos? Estamos personalmente ahora, si vienen a Brooklyn, New York, me encantaría conocerlos, pero me pueden seguir en las redes, Ujú. www.andresguionspocoini.com. Pueden también leer mi libro, que justamente habla un poco de este tema. Es un libro que trata sobre un personaje que justamente empieza a pensar en estos pensamientos heréticos, de que por ahí la Biblia no fue escrita por Dios, sino por los seres humanos. Se llama El Impío y lo pueden comprar en cualquier librería en México o en línea. Y Ujú. pueden seguir también en Twitter o en las redes. Muy bien. Pues ya estamos. Te mando un abrazo, querido Andrés. A ver qué otro tema de estos difíciles se nos ocurre. Muchísimo gusto, Eddie, en cualquier momento. Saludos para todos. Gracias, gracias. Un abrazo. Hoy está conmigo la doctora Delia Hinojosa. Ella es psicoterapeuta, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, experta en todo lo que tiene que ver la mente y sus complicaciones. Entre las complicaciones de la mente también están las complicaciones de la pareja. Todo depende, a lo mejor en el éxito de una pareja, de los rasgos de personalidad que puedan existir. Hay diferentes rasgos, pero vamos a hablar hoy de los rasgos narcisistas o de las parejas narcisistas. Una conducta que es muy conocida, muy común además en el mundo, y no solamente es la admiración, el narcisismo no solamente es, bueno, narcisismo es una cosa y narcisista es otra cosa, creo yo. Narcisismo es la admiración exagerada de uno mismo por uno mismo, para uno mismo, a partir de Narciso, ese personaje de la mitología que se veía y se sentía guapísimo. Ese es uno. Y el narcisista es otro. Y de esos nos va a hablar hoy Delia Hinojosa. ¿Estuvo bien lo que dije, Delia? Sí, estuvo muy bien. Creo que tú, bueno, primero quiero saludar a todos los radioescuchas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y precisamente el tema de hoy va a ser la pareja narcisista, que es todo un tema, porque es un tema que implica violencia. Y como bien lo dijiste, Eddie, el narcisismo es parte de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos aspectos narcisistas que tienen que ver con la manera en la que uno se siente, cómo uno se ve y que es parte fundamental de la personalidad. Pero los narcisistas o el narcisismo es otra cosa y ya es algo desmedido, es una admiración desmedida por uno mismo, por sus cualidades, se exalta mucho a uno mismo. Y el narcisismo patológico es otra entidad, que ya es una entidad muy grave, se conoce como el narcisismo maligno o lo que es la psicopatía. Son las personas gravemente enfermas y creo que son leones disfrazados de cordero, ¿sí? Y que Órale. son muy peligrosos y que generan una relación de pareja terrible. O sea, el narcisismo, el narcisista y el narcisista maligno, el psicópata, son personas que no sienten empatía por nadie. El narcisista, a diferencia del narcisista maligno,
puede tener la capacidad de enamorarse y tener relaciones más o menos duraderas, pero el narcisista maligno no tiene la capacidad de amarse. Ok, No, ah, ese narcisista no tiene la capacidad de amarse o de amar. de amar, pero tampoco Ujú. de amarse. O sea, no nada más no ama a los demás, sino tampoco puede amarse a sí mismo. Porque en el fondo, o sea, tal vez una de las preguntas que todos los que nos están escuchando se pueden hacer es, ¿qué les pasa a estas personalidades que no pueden amarse y que solamente tienen una admiración hacia ellos mismos? Esto es una situación importante a describir porque este exagerado amor hacia sí mismo es una compensación, la compensación de un sentimiento muy profundo de inseguridad, de devaluación, de insatisfacción, de incapacidad en todos los sentidos, ¿sí? En el fondo, lo que el narcisista esconde y va a hacer todo lo posible que esté en sus manos para no demostrarlo es el otro polo, que es la fragilidad que tiene en su sentimiento de sí mismo, ¿sí? Hay una situación tan vulnerable en él que lo busca enmascarar en esta pantalla de grandiosidad. Y con las parejas, porque tenemos que aterrizarlo en la relación de pareja, lo que pasa es que este narcisista lo que va a buscar en el otro no es el amor, va a buscar la idealización, porque estas personalidades se nutren con la admiración y la idealización del otro. A mí me gusta mucho decir que son personas que les gusta buscar como gente que esté girando a su alrededor siempre, halagándolo, admirándolos, haciéndolos sentir lo máximo. Y en las parejas esto sucede así, ¿no? En las parejas, el narcisista va a provocar que su pareja lo idealice, lo admire, que siempre lo vea como alguien superior, incluso devaluándose la otra parte de la pareja, ¿sí? Que eso es lo más grave y esa es la violencia que a veces hay que denotar, ¿no? Estas personalidades narcisistas buscan disminuir a su pareja para ellos sentirse cada vez más grandiosos y lo hacen bajo cualquier dinámica en la Ujú. relación. Inclusive a la agresividad, ¿no? El narcisista en una relación suele ser agresivo, pero ¿qué pasa cuando los dos son agresivos? Pues te imaginarás decía mi abuelita, los sainetes que se arman, ¿no? O sea, son parejas que son muy destructivas Ujú. porque son personas con las que siempre van a estar compitiendo por tener la razón, por estar uno arriba del otro y terminan destruyéndose. Ahora, hay diferentes tipos de violencia. El narcisista que puede ser muy violento y agresivo, incluso celotípico, o el narcisista que se hace la víctima para hacer sentir mal al otro y en base a eso pisarlo. O el que puede ser agresivo y violento a través de la anulación del otro, que cómo se hace esa anulación ignorándolo. Simple y sencillamente pasa por un ser invisible frente al narcisista, ¿sí? Ujú. Pero tú me podrías decir, bueno, ¿y por qué las parejas no son capaces de dejar al narcisista? ¿Por qué? Porque normalmente el narcisista, Eddie, busca gente muy vulnerable, ¿sí? Es Ujú. decir, normalmente sus presas, a las personas con las que se ligan, son gente que están atravesando duelos, gente que está en una situación de cambios, gente que está con pérdidas, gente que está en una situación de vulnerabilidad. Esas son las presas más interesantes para un narcisista, ¿no? De tal forma que se relacionan con él o ella, porque cabe decir que los narcisistas hay tanto hombres como mujeres, y los hacen de alguna manera dependientes, porque esta persona vulnerable se enchufa al narcisista también desde la necesidad, ¿sí? Desde la necesidad de qué? Desde la necesidad de sentirse valioso, Ujú. importante y fuerte porque está con alguien demasiado importante y fuerte. O sea, el valor de la pareja no es por sí mismo, sino el valor que el otro le da. ¿Me entiendes? Como, no O sé sea, si me estoy siendo clara.
No, no muy claras. A ver si entiendo. El narcisista es arrogante y prepotente, pero además necesita que lo estén alabando y le estén demostrando que él es lo máximo. Ujú. ¿Es eso Totalmente. lo que dices? Totalmente, pero las parejas del narcisista suelen ser gente vulnerable y al ser vulnerable requieren atención y requieren de alguien que les suministre cierto grado de narcisismo también, de autoestima, y lo hacen a través del narcisista. Entonces, yo estoy con un narcisista porque es un fregón, porque lo idealizo, porque aquí el rol de la idealización y la carencia juega un papel muy importante. Yo estoy, yo soy la señora de, yo soy el señor de, yo estoy con esta persona de tal nombre y es muy importante, entonces yo soy igual de importante. ¿Me explico? Claro, De claro. alguna manera se compensan, pero, pero la pareja de un narcisista siempre sale con mucha fragilidad frente al narcisista. De hecho, parejas que han logrado, porque es muy difícil romper este tipo de relaciones por la carencia que hay en ambos y la complementariedad que hay en ambas partes. Pero cuando finalmente se salen, tú hablas con la parte más vulnerable y te puede decir, yo me sentía otra persona cuando estaba con fulanito. Incluso los amigos te dicen, ¿qué te pasa que eres otra? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces esto? No Ujú. pueden. O sea, realmente es algo que no pueden porque el narcisista las tiene totalmente dominadas con manipulación, con chantajes, se ponen de víctimas o son agresivos, son violentos, son celosos, siempre buscan que el otro haga todo lo que sea posible para mantenerlos contentos. ¿Y sabes cuál es su arma? Que nunca La, lo vas a tener contentos. claro, y siempre, pero además, primero nunca van a aceptar su error o su culpa. No, Segundo, te van a hacer de menos con algunas actitudes para que sientas la necesidad de quedar bien. sí, pero Tercero, son agresivos y no muestran sentimiento de misericordia, ni de dolor, ni de tristeza, ni de empatía. no, jamás, jamás. Tu pareja puede estarte diciendo lo terrible que se siente por algo que el otro hizo y te ven así como si no hubiera una resonancia, una conexión afectiva con el otro, de tal Es forma que correcto. de tal forma que la pareja termina sintiéndose peor que basura, o sea, Ujú, ujú. aniquilada por la manera en que es ignorado o ignorada, ¿no? Entonces, es un vínculo que si bien son curiosos y son vínculos en donde hay mucho maltrato, violencia, violencia silenciosa, como a mí me gusta decirlo, porque la que es pareja la pareja del narcisista siempre va a terminar sintiéndose totalmente miserable, Ahora, totalmente miserable. ¿qué hace que alguien se enamore o se encante o se involucre con él o con ella narcisista? O ambos, ¿no? ¿Por qué un narcisista se enamora de otro narcisista? ¿O por qué uno no narcisista se enamora o se involucra con una narcisista? Mira, un narcisista se enamora de otro narcisista por la idealización normalmente, porque hay una situación Ujú. de idealización donde yo idealizo algo de ti que como soy un narcisista, luego yo voy a asumirlo como propio. Eddie es un fregón, mira, es una personalidad totalmente pública y exitoso, pero yo no voy a apropiar de tu éxito. El narcisista, Ujú, yo ando contigo porque yo soy la que te dio ese éxito. Ya, tú me puedes decir, ujú. no, pero para nada, Delia, pero yo me asumo la idealización hacia el otro se queda como propia. Nosotros decimos, se hace parte de sí mismo, se Ujú, hace ujú. parte de su personalidad, ¿no? Entonces, eso me va a hacer a mí más narcisista, me va a suministrar y me va a hacer más idealizable y admirable, ¿sí?
estamos platicando acerca de las relaciones entre narcisistas. No todas las relaciones entre narcisistas, los dos son narcisistas. Normalmente suele ser un narcisista y un débil, ¿correcto? ¿sí? Normalmente O, uno es el narcisista y el otro es una persona vulnerable, o dependiente, codependiente. codependiente, vulnerable, como tú le quieras, depresivo, como tú le quieras llamar, Ujú. ¿sí? Puede ser, Yes. puede haber diferentes tipos de mezclas en las personalidades en cada una de las patologías de la pareja, pero normalmente el narcisista elige presas vulnerables, ¿sí? El narcisista necesita controlar y el Sí, otro necesita ser controlado o se deja controlar porque el narcisista es más fuerte. el narcisista es más admirado e idealizado. No, Ujú. no siempre más fuerte, pero sí más admirado e idealizado, ¿sí? De hecho, hay maniobras muy truculentas en esas relaciones, ¿no? Donde puede ser que la pareja de un narcisista sea muy fuerte en algo, pero el narcisista se atribuye esa fortaleza para debilitar al otro. Y entonces, no, no es cierto, yo te puedo decir, no es cierto, Eddie, tú no eres tan fregón. Lo que pasa es que yo te di el speech y por eso tienes éxito. Bueno, Pero lo por que ti, diría Hillary Clinton a Bill Clinton, ¿no? Eso ¿sí? decía ella. ¿Sí? ¿Sí? Y hay muchas Ujú. parejas que así se manejan, ¿no? De tal forma que poco a poco vas debilitando la autoestima de la persona, la pareja, y lo vas haciendo cada vez más chiquito y con mayor dependencia al otro, porque entonces se da una maniobra psicológica donde el otro termina diciendo, sí es cierto, porque son tan embaucadores, son tan hábiles, utilizan tanto las vulnerabilidades del otro, que es fácil caer en sus truculentas maniobras, ¿no? Ujú. Es muy difícil este tipo de parejas. Es muy difícil romper estas parejas. Normalmente llegan a consulta porque obviamente uno está sufriendo mucho más que el otro, Hijos ¿sí? narcisistas o papás narcisistas, ¿cómo se manejan? Híjole, hoy en día se habla mucho del tema de los hijos de narcisistas, porque los hijos de narcisistas tienen carencias importantes que pueden o no ser narcisistas, ¿no? De hecho, el narcisismo propiamente dicho, o sea, no se sabe bien cuál es el origen, pero sí se sabe que en la educación, en las primeras etapas de la vida, hay enormes carencias afectivas de atención con las personas, sus cuidadores principales. Esto es algo que sí está detectado. También se dice que hay un factor orgánico, es decir, que se nace ya con una predeterminación a esto, pero la verdad es que no está claramente determinado, por lo cual los hijos de personalidades narcisistas pueden caer en un patrón del narcisismo o en otro tipo de personalidades. Muchas Me veces, gustaría, porque se nos acaba el tiempo, Delia, me sí. gustaría continuar una segunda parte de papás e hijos narcisistas y Ah, cómo por es una familia supuesto, de papás e hijos narcisistas. que además, Eri, es algo que es un tipo de patologías que hoy en día proliferan mucho. Yo creo que vale la pena que sí hablemos de hijos de padres narcisistas. Me comprometo que Ok, la próxima plática será de eso. listo, ya estamos. ¿Sí? ¿Dónde te localizan, Delia Hinojosa? Yo te doy mi correo, es Delia Ujú. Hinojosa 29 con número @gmail.com. deliahinojosa29@gmail.com. Muy bien, Sí. pues continuamos. Si alguien quiere consultar a Delia, tiene una familia narcisista, una pareja, o un hijo, o un padre narcisista, y no saben cómo manejarlo, pues Delia les puede orientar. Y Sí, si tienen situación de restricción económica, también la Asociación Psicoanalítica Mexicana tiene una equipo, clínica, sí. expertos, clínicas que ayudan, ¿verdad? Sí, hay una clínica de atención de la Asociación Psicoanalítica Mexicana que puede atender a muy bajos costos. Entonces, cualquier cosa Muy yo bien, les informo por mail, ¿sí? muy bien. Pues Pues muchísimas Delia, te gracias, mando un Eddie. abrazo. Sí, muchísimas gracias. Nos Gracias. Yo estaremos voy. viendo. Sí, por favor. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.